Esto acaba de ocurrir hoy, 20 de febrero de 2026. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló los aranceles de Trump por 6 votos contra 3, en una decisión redactada por el propio presidente del tribunal, el conservador John Roberts, el mismo a quien Trump ayudó a colocar en el cargo. 6 jueces, incluidos 3 nombrados por republicanos, observaron la política económica más central de la presidencia de Trump y dijeron 3 palabras que van a resonar durante años. Esto es ilegal y no es una cuestión de opinión política, es una cuestión constitucional fundamental. La Corte determinó que la ley utilizada por Trump para imponer aranceles sobre prácticamente todos los países del mundo simplemente no autoriza al presidente a hacer, que el poder de cobrar impuestos sobre el comercio pertenece al Congreso, no al Ejecutivo, no a un decreto presidencial, al Congreso. Y ahora viene el número que te va a dejar sin aire. Los aranceles anulados hoy generarían 4 billones de dólares en ingresos para el gobierno estadounidense en los próximos 10 años, y ya han recaudado más de 160.000 millones de dólares, que ahora necesitan ser devueltos. Un agujero de 4 billones de dólares en un gobierno que ya tiene 36 billones en deuda, que ya está peleando con el Congreso por el techo de la deuda, que ya está viendo a China vender bonos del Tesoro a una velocidad récord. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió hoy no es solo una derrota política de Trump, es un evento económico de consecuencias globales que va a afectar directamente tu dinero. Y la mayoría de las personas no va a entender la magnitud de esto hasta que sea demasiado tarde. Deja el like ahora, suscríbete al canal Economía Invisible, cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Quiero verte ahí abajo. Vamos a armar el panorama completo, porque los noticieros te van a dar el titular. Yo te voy a dar lo que está debajo de él. Todo comenzó en el llamado Día de la Liberación. En abril de 2025, Trump anunció aranceles universales sobre prácticamente todos los países del mundo, utilizando la IEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1975, una ley creada para situaciones de emergencia nacional que nunca había sido utilizada para imponer aranceles en la historia estadounidense. Trump utilizó esa ley como si fuera un cheque en blanco. Aranceles de 10%. 25%, 54% sobre China, aranceles sobre aliados de la OTAN, aranceles sobre países que nunca habían tenido conflicto comercial con los Estados Unidos, un shock arancelario de una escala sin precedentes desde la década de 1930. Los mercados entraron en pánico inmediato. El S&P 500 perdió 10% en 2 días. Millones de dólares se evaporaron y Trump retrocedió parcialmente, poniendo algunos aranceles en pausa mientras mantenía otros. Pero 3 instancias judiciales consecutivas llegaron a la misma conclusión: el Tribunal de Comercio Internacional, el Tribunal de Apelaciones y ahora la Corte Suprema. La IEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. Esa es prerrogativa del Congreso, y el presidente excedió sus poderes constitucionales. El presidente de la Corte Suprema fue directo en la decisión. Independientemente de los motivos del presidente, la imposición de aranceles siempre ha sido el núcleo del poder del Congreso. Y si el Congreso hubiera tenido la intención de conceder al presidente ese poder extraordinario, lo habría hecho expresamente. Traducción: Trump inventó un poder que no existe, y la Corte puso un punto final a eso. Ahora los números, porque los números son donde la historia se vuelve seria. Los aranceles IEPA anulados hoy generarían 4 billones de dólares en ingresos para el gobierno estadounidense entre 2026 y 2035, y ya han recaudado más de 160.000 millones de dólares desde que fueron implementados, que ahora potencialmente deben ser devueltos a los importadores. Piensa en la dimensión de lo que eso significa para las finanzas del gobierno estadounidense. Trump vendió los aranceles al público estadounidense como la solución al déficit fiscal. Dijo que los extranjeros pagarían, que el dinero de los aranceles financiaría recortes de impuestos, pagaría la deuda a los Estados Unidos ricos otra vez. Era la pieza central del plan económico. Esa pieza acaba de ser removida por la propia Corte Suprema, con el proyecto de ley de recorte de impuestos que Trump está impulsando en el Congreso, añadiendo billones al déficit. La eliminación de 4 billones en ingresos arancelarios crea un agujero presupuestario que no tiene una solución simple. Las opciones son 3. Aumentar la deuda aún más, recortar gastos de manera drástica
o encontrar otra forma de imponer los aranceles. Trump puede intentar reconstruir su muro arancelario, utilizando legislaciones alternativas, pero el camino es mucho más complicado política y jurídicamente que el decreto presidencial que utilizó hasta ahora. Y la incertidumbre sobre lo que viene después, esa incertidumbre en sí misma tiene un costo económico enorme. Pero hay una capa en esta historia que la mayoría de los análisis está ignorando por completo. La decisión fue 6-3. 6 jueces, incluidos 3 conservadores nombrados por republicanos. Esta no es una corte dividida por líneas partidarias, llegando a una decisión estrecha. Es un consenso constitucional amplio, con jueces de orientaciones muy diferentes llegando a la misma conclusión. Eso hace que la decisión sea mucho más difícil de sortear políticamente y mucho más definitiva jurídicamente. Trump fue a la conferencia de prensa poco después de enterarse de la decisión y la respuesta pública fue la de siempre en estas situaciones. Atacar la decisión. Hablar de apelar. Prometer continuar de otras formas. Pero la realidad es que la herramienta más poderosa y más rápida que tenía para imponer aranceles fue declarada inconstitucional. Y reconstruir una política arancelaria, equivalente a través del Congreso, exige negociaciones, votos, tiempo y concesiones políticas que ningún decreto presidencial necesitaba. Y ahora la parte que más te importa a ti. Los mercados estadounidenses reaccionaron de forma dividida. Por un lado, las acciones subieron porque los aranceles encarecían insumos y generaban incertidumbre. Por otro lado, el dólar sufrió presión y el oro subió más de 90 en cuestión de horas, llegando a más de 90 por onza. ¿Por qué el oro subió cuando la noticia parecía positiva para la economía estadounidense? Porque el mercado entendió inmediatamente lo que la mayoría de las personas tardará días en procesar: la eliminación de 1,4 billones en ingresos arancelarios, combinada con los recortes de impuestos, significa que el déficit estadounidense será mucho mayor, que la deuda crecerá aún más rápido, que la Reserva Federal estará bajo una presión todavía mayor para monetizar esa deuda, que se crearán más dólares para cubrir agujeros que ya eran enormes antes de hoy. En otras palabras, el evento que parece una victoria para la economía a corto plazo, aranceles más bajos, menos inflación inmediata, en realidad, profundiza el problema estructural que está detrás de toda la subida del oro y la plata en los últimos 2 años. El sistema está más endeudado, el dólar está más frágil y los activos reales que protegen contra esa fragilidad se volvieron más valiosos. También está la cuestión de los reembolsos, y esa cuestión va a crear caos en los próximos meses. La decisión llevará a un proceso en el que miles de millones de dólares en reembolsos, estimados en hasta 175,000 millones, serán reclamados por empresas. Pero la Corte Suprema no proporcionó orientación específica sobre el proceso de reembolso. Piensa en lo que eso significa operativamente. Miles de empresas estadounidenses que pagaron aranceles durante más de un año, ahora tienen el derecho legal de reclamar esos valores de vuelta. El proceso de reembolso va a saturar los tribunales y el sistema aduanero durante años, y los 160,000 millones que ya fueron recaudados representan un pasivo contingente enorme para el gobierno estadounidense. Senadores ya enviaron una carta al secretario Bessent exigiendo detalles sobre cómo el gobierno va a reembolsar a las empresas que pagaron los aranceles ilegales, especialmente pequeñas y medianas empresas que estaban al borde de la quiebra por causa de ellos. Y está el efecto sobre los mercados globales, que va mucho más allá de las bolsas estadounidenses. El mundo entero organizó cadenas de suministro, negoció acuerdos comerciales, tomó decisiones de inversión, con base en una política arancelaria que existía ayer y que hoy fue declarada ilegal. Empresas que trasladaron fábricas a otros países para escapar de los aranceles. Países que renegociaron acuerdos comerciales bajo la presión de esos aranceles. Inversiones que se realizaron o dejaron de realizarse con base en esa política. Todo eso ahora está en un limbo. La incertidumbre no desapareció con la decisión de la Corte Suprema. En realidad aumentó, porque ahora nadie sabe cuál será la próxima política comercial estadounidense, cómo será implementada y si sobrevivirá al próximo ciclo judicial. Y los mercados odian la incertidumbre más de lo que odian cualquier política específica. Un arancel previsible es más manejable que un caos imprevisible. Los mercados están huyendo de los Estados Unidos, capital europeo, incluso de los propios inversionistas estadounidenses. Está buscando estabilidad en otros lugares, en otros activos, en otros sistemas. Y cuando el capital huye del mercado más grande del mundo en busca de seguridad, va a 2 lugares:
oro y plata. Mientras los gobiernos imprimen dinero, quien entiende se protege. Y hoy, con la Corte Suprema creando un agujero de 1,4 billones en el presupuesto estadounidense, con el oro ya reaccionando por encima de 2,90 con los mercados globales en modo de fuga de los activos estadounidenses. La plata física es el activo con la asimetría más favorable del mercado, que no puede ser declarado ilegal por ninguna Corte Suprema, que no depende de ninguna política gubernamental para tener valor, que atravesó siglos de crisis constitucionales, fiscales y monetarias, y sigue aquí. Para posicionarte con seguridad en Brasil, yo recomiendo Morgantes, plata física con procedencia certificada, entrega real, sin papel, sin contraparte, sin promesa de ningún gobierno. Accede a Morgantes. Coma ahora, usa el cupón Economía en el checkout y garantizas 5% de descuento hoy. El enlace está en la descripción. Es el primer enlace. Entra ahora antes de cerrar este video. Morgantes. Con cupón Economía. 5% de descuento. Quien entiende actúa. Quien espera paga más. Pero quiero cerrar con algo que va más allá del mercado de hoy. Lo que ocurrió hoy es histórico. No solo por causa de los aranceles. Es histórico porque reveló una fragilidad fundamental en el sistema estadounidense, que los mercados globales tardarán meses en valorar completamente. Un presidente que creía tener poderes económicos ilimitados descubrió hoy que no los tiene. Una política fiscal construida sobre una recaudación de 1,4 billones de dólares descubrió hoy que ese dinero no existe. Y un sistema de credibilidad que el dólar necesitaba mantener para continuar siendo la reserva del mundo, recibió hoy otro golpe que tardará años en cicatrizar. Esto no significa el fin de los Estados Unidos. Significa el fin de una versión de los Estados Unidos que existió durante décadas. La versión donde el presidente podía mover el comercio global por decreto, donde la deuda no importaba porque el mundo siempre compraría bonos del tesoro, donde el dólar era el único juego en la ciudad. Esa versión está siendo desmontada pieza por pieza, decisión por decisión, semana tras semana. Y mientras es desmontada, lo que permanece en pie son los activos que no dependen de ninguna versión, de ningún sistema: el oro, la plata, los metales que estaban aquí antes del dólar y estarán aquí después. Para metal físico con seguridad en Brasil, Morgantes. Cupón Economía. 5% de descuento. Enlace en la descripción. Para entender el sistema completo detrás de todo lo que narré hoy, mis productos digitales también están en la descripción. El mapa que el sistema nunca quiso que tuvieras. La Corte Suprema destruyó los aranceles de Trump hoy. El agujero fiscal es real. Los mercados están huyendo y el oro ya está respondiendo. La cuestión es si vas a estar posicionado cuando el resto del mercado entienda lo que ya está descontando ahora. Hasta el próximo video.